Hola, muy buenas noches. Bienvenido a este nuestro espacio Estudio 1986, un espacio de participación ciudadana y democrática donde buscamos compartir con todos ustedes una visión de país, hablar de los diferentes temas que hoy son trascendentales en nuestra nación. La semana pasada estuvimos hablando de la industria de hidrocarburos con nuestro buen amigo Alejandro Espina. Lastimosamente tuvimos unas fallas de conexión que nos impidieron poder compartir con él y conocer un poco más de nuestra industria. Hoy vamos a retomar esa conversación, vamos a hablar de toda esa temática, vamos a hablar de esta problemática tan importante y esa situación coyuntural que hoy vive nuestra industria de hidrocarburos. Vamos a revisar que toda nuestra transmisión esté en perfecto estado para que podamos dar inicio y darle la bienvenida a Alejandro de nuevo para que nos acompañe el día de hoy. Vamos a verificar por acá. En un segundo. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Alejandro Espina para que nos acompañe el día de hoy. Alejandro, muy buenas noches. Bienvenido a este espacio para que retomemos la conversación que dejamos la semana anterior pendiente sobre la industria de hidrocarburos. Bienvenido. Estimado Víctor, muy buenas noches. Sí, yo creo que ya hoy superados todos los asuntos técnicos que nos tomaron del pelo la semana pasada, hoy podemos retomar esta conversación tan interesante. Tremendo privilegio estar contigo, con tus seguidores. Y bueno, que se abra el tema, que hablemos. Que hablemos de hidrocarburos. ¿Qué representa la industria de hidrocarburos y todo este espectro mineroenergético para el país, Alejandro? Bueno, miren, yo he repetido en muchos escenarios que la industria de los hidrocarburos es un patrimonio de todos los colombianos. Muchos dicen, no, es que la industria es de los trabajadores. Miren, los trabajadores, claro, tenemos una oportunidad grandiosa de derivar de aquí una posibilidad de vida maravillosa porque la industria de los hidrocarburos es un empleador espectacular, genera empleo decente para cientos de miles de personas en Colombia y eso es una realidad. Pero no es verdad, no es solo de los trabajadores, tampoco es de los empresarios. Muchos dicen, no, es que esto es de unas empresas, de Ecopetrol, de otras operadoras, de unas empresas contratistas. Y por supuesto que hay unas empresas que se benefician de esto que es la industria de los hidrocarburos, pero en esencia, la industria de los hidrocarburos es un patrimonio de todos los colombianos. Los recursos naturales hidrocarburíferos con los que goza el país en su subsuelo son una bendición para los colombianos, generan una atracción, han sido históricamente el mayor atractor de inversión extranjera directa, que como tú lo sabes, Víctor, y como lo saben nuestros seguidores, es el estartazo que necesita la economía para irrigarse en otros sectores. Por supuesto que la industria petrolera trae esta inversión extranjera y eso se convierte en una articulación de sectores económicos, de quienes ofrecen los bienes y los servicios. Entonces es un gran adquiriente de bienes y servicios en todas las regiones del país, no solamente en las regiones petroleras. Bogotá, por ejemplo, no produce una gota de petróleo, pero es una de las regiones más beneficiadas con la adquisición de bienes y servicios que genera la industria petrolera. Pero además de eso, es una industria que hace inversiones en lo social, en lo ambiental. Miren, de las principales organizaciones, compañías, sectores de la economía que invierten en reforestación en Colombia está la industria de los hidrocarburos. Pero además de eso, es una industria que genera empleo. Empleo, ya lo dije, a cientos de miles de personas que con nuestros ingresos pues movemos la economía, hacemos consumo, movemos el sector agropecuario, movemos el sector de la construcción, contribuimos a que la economía del país pues se beneficie con todo esto. Y por si fuera poco, es una industria que trae divisas al país por su alto aporte en las exportaciones, es una industria que genera ingresos fiscales a la nación, es decir, paga unos impuestos. Hoy en día realmente estamos en una exageración, pero hay un indicador que se llama el government take,
que es la participación que el Estado colombiano tiene dentro del negocio petrolero, que hoy está por el orden del 80%, es decir, que cada 100 pesos que genera de valor esta industria, 80 pesos en forma de impuestos, en forma de dividendos, en forma de cánones, en forma de diferentes mecanismos, el Estado colombiano participa en beneficio pues de todos nosotros. Dicho todo esto, pues la industria de los hidrocarburos es un patrimonio de todos los colombianos y es algo que tenemos que cuidar y aprovechar de una manera racional, ser buenos mayordomos de estos recursos para con ellos poder fortalecer todo nuestro sistema económico, desarrollar otros sectores de la economía y, por supuesto, desde ahí garantizar un futuro esperanzador para todos los colombianos. Alejandro, tú tocas varios temas. La industria es un patrimonio de la nación, pero podríamos decir hoy, sin temor a equivocarnos, que la industria es la columna vertebral de la economía colombiana. Sin duda alguna, sin duda alguna. Realmente durante los últimos 20 años, desde la reforma al sector petrolero, esto se ha hecho notorio. Con la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos por allá en el año 2003, con la reorganización del sector y con la atracción de inversión extranjera, de la promoción para que muchas compañías extranjeras vinieran aquí a ayudarnos a desarrollar nuestros hidrocarburos, de alguna manera logramos vencer un fantasma que había en aquel entonces. Miren, en el 2003 yo trabajaba en el ministerio, 2004, 2005, trabajaba en el Ministerio de Minas y Energía y estábamos temiendo que para el año 2009 Colombia perdiera su autosuficiencia petrolera y entráramos en una crisis económica sin precedentes. Gracias a esas buenas decisiones que se tomaron entonces, la industria petrolera no solamente logró desaparecer ese fantasma, sino llegó a producir hasta 1 millón de barriles de petróleo por día en Colombia. Por allá por el año 2012-2013 estábamos llegando a nuestro pico y gracias a eso efectivamente nos convertimos en una columna vertebral para nuestra economía en general. Lastimosamente en los últimos años, producto de una visión ideológica perversa, se ha tratado de destruir este sector tan importante para la economía, pero bueno, tenemos grandes esperanzas de que la recuperación de Colombia pasa por la reactivación oportuna y efectiva de esta industria. Este gobierno, que es más ideológico que programático, que técnico, porque su filosofía, su manera de pensar no tiene ningún asidero técnico, ni ninguna base estructural en los mínimos de conocimiento en nada, y menos en la industria petrolera, pues sabemos que ellos son impulsadores de las agendas globalistas que son paradójicas porque las explotaciones es peligroso para el medio ambiente si en Colombia explotamos nuestras reservas de gas, de petróleo, pero no es peligroso para el medio ambiente cuando exportamos, cuando vamos y le compramos a Venezuela o buscamos en otros países. Es muy paradójico, pero tú que estás allí, que haces parte de la industria como trabajador, pero también como defensor del sindicato que lideras de UTIPEC, cuéntanos un poco qué es UTIPEC y por qué nació UTIPEC, así de manera muy breve, por qué nace UTIPEC y qué es. Sí, claro. En realidad, tú lo has dicho con mucho acierto, hay una serie de dicotomías, de contradicciones que este gobierno tiene respecto a la industria. Pero este gobierno lo hace porque obedece a una ideología que pretende destruir el sistema económico colombiano. Nosotros en el 2011, en la empresa para la que yo trabajo hace 18 años, experimentamos una crisis que yo digo, Víctor, fue como el piloto de lo que hoy estamos viviendo en Colombia, de lo que empezamos a vivir desde el año 2021. En el 2011, por cuenta de una organización sindical tradicional, nos vimos en riesgo de ver quebrar a la empresa para la que nosotros trabajábamos. Cerca de 3.600 familias dependíamos de manera directa de esa empresa y más de 25.000 en el proyecto más grande que tenía la compañía. Eso estaba sucediendo en el Campo Rubiales. El Campo Rubiales está ubicado al extremo oriente del departamento de El Meta, en el municipio de Puerto Gaitán, hoy el municipio mayor productor de petróleo en Colombia.
Y allí estábamos desarrollando ese gigante dormido que por décadas había estado ahí bajo el subsuelo, no se habían dado las condiciones y no se había tenido, digamos, un actor como fuimos nosotros como empresa de identificar la potencialidad que tenía y de desarrollarlo, de llevar el campo que cuando nosotros lo adquirimos por allá en el año 2007-2008 producía unos 12,000 barriles por día y llevarlo a producir 230,000 barriles por día, pues en un evento sin precedentes de gran beneficio para el país. Pero en el camino se presenta esta situación. Una organización sindical llega supuestamente en defensa de los derechos de los trabajadores, se toma el campo, quema el campamento donde vivían los trabajadores, hay un muerto, hay heridos, hay un boicot sobre la operación del campo y de un momento a otro nos vemos atrapados, capturados por unos que decían ser los representantes de los trabajadores, que encapuchados decían defendernos, pero quienes analizábamos la verdad decíamos, no, pero ¿cuál defensa? Aquí lo que nos van es acabar con la fuente de empleo. Puede que haya diferencias, dificultades. Los proyectos petroleros son muy complejos porque las empresas dueñas de los proyectos, en este caso la empresa para la que yo trabajaba, digamos, puede tener bajo control sus relaciones laborales, pero sucede que aquí convergen muchas empresas contratistas y subcontratistas que allí pudieran haber, digamos, fallas en la relación laboral que pudieran ser reales, pero que no justificaban la quiebra de la empresa. Entonces la empresa hace los mejores esfuerzos, como solemos hacer las buenas personas frente a estos ataques, de hacer una negociación, de sentarse a resolver los problemas, pero la mala intención ideologizada, como la que tiene este gobierno, pues no tenía ningún interés de llegar a un acuerdo. Ellos pretendían quebrar a la empresa. Ese era su discurso público y se sostenían las actuaciones que tenían. Entonces, frente a eso, los trabajadores dijimos, no, nosotros no podemos dejar, primero, perder nuestra fuente de empleo y, en segundo lugar, permitir un tan gran perjuicio para el país entero porque esta organización ideologizada simplemente quiere atravesarse allí. Entonces, miren, no tenían ni un solo trabajador de nuestra empresa afiliado a esa organización. Sin embargo, ante el silencio y la pasividad, como suele suceder también a nivel nacional hoy, de las personas, esas minorías pues se apropian de la vocería y definitivamente controlan las situaciones. Entonces nosotros dijimos, no, si el gobierno está diciendo que hay que negociar con ellos, nosotros le vamos a demostrar al gobierno que con quienes hay que negociar es con los verdaderos trabajadores. Y decidimos organizarnos, decidimos afiliarnos contundentemente en una organización sindical que de verdad nos representara. Y de esa manera logramos, inmensa mayoría de los trabajadores de la empresa, conformar esa organización sindical y traer a la empresa a una mesa de negociación legítima, porque estábamos los verdaderos representantes, y de esa manera llegar a unos acuerdos que construyeron no solamente unas soluciones inmediatas, temporales para cualquier queja que hubiese, sino un mecanismo para garantizar la paz en las relaciones laborales que hasta hoy, 14 años después, ha sido exitoso para garantizar ello, para garantizar no solamente el respeto de los derechos de los trabajadores, sino la mejora continua de sus condiciones de trabajo y de vida. Pero en realidad, lo que pudimos probar allí, Víctor, es que ese silencio, esa pasividad son el peor enemigo de los procesos. Y por el contrario, que cuando los ciudadanos nos despertamos, nos organizamos, asumimos la responsabilidad de tener la vocería, podemos contener esas amenazas y podemos agregar valor y generar sostenibilidad. En ese momento fue para la industria, para una empresa. Hoy estamos haciéndolo, llamando a los trabajadores de la industria en general a que nos unamos y bajo esa misma perspectiva defendamos nuestro sector de estas pretensiones de este gobierno y le ofrezcamos a Colombia una oportunidad de reactivarse en general la economía del país desde una industria tan importante como esta. Ok, Alejandro, o sea, ustedes nacen en medio de una crisis como respuesta a estos sindicatos que lo último que buscan es defender los intereses de los trabajadores, sino buscan es hacer un trabajo político, ideológico,
de instaurar sus ideologías y arruinar las empresas, porque este sindicalismo radical ve a la empresa como un enemigo. ¿Cómo ven ustedes la empresa? Como un aliado, como naturalmente debe ser. Es que una empresa quebrada no da empleo decente. Solo es una empresa saludable, generadora de valor, es la que da empleo decente. Y de la misma manera, entendemos que hay una relación de interdependencia, porque solo las empresas que cuentan con un talento humano comprometido con ellas son las que terminan siendo exitosas. Entonces, en lugar de ser enemigos de clase, nosotros somos cooperantes, interdependientes, aliados para generar valor y para tener más valor que compartir. Pero déjame agregar algo. Fíjate que esto mismo que estamos hablando es lo que hoy vive el país. Hoy tenemos un gobierno que lo último que quiere es el bienestar de los colombianos. Lo último que le interesa es realmente el desarrollo social y económico. Ellos mismos lo han dicho, ellos hablan es de un decrecimiento económico. ¿Pero por qué? Porque es que usan la ideología para capturar a las naciones, para apoderarse de ellas, para robarse la riqueza de las naciones y someter a los individuos, digamos que a la pobreza y a la miseria que trae esa relación conflictiva de odio, de lucha. Entonces, mira que hay una homologación total de ese evento particular, de esto que estamos viendo en la industria, cuando lo vemos a nivel nacional. Perfecto, Alejandro. Bueno, aparte del sindicalismo que tú haces y esa nueva visión de sindicalismo, retomemos el tema de la industria, que es importante. ¿Cómo está el tema de la generación de empleo en la industria? O empecemos por partes. ¿Qué regiones del país son las más afectadas por esta incertidumbre en esta política energética de este gobierno? Bueno, de manera directa, las regiones naturalmente productoras, hoy los principales productores del país son el Meta, el Casanare, pero también seguimos teniendo una importante presencia en departamentos como Santander, como Huila, algo el Tolima, digamos que Antioquia en su región del Magdalena Medio tiene alguna influencia. La costa atlántica asociada a todo el clúster, digamos, de refinación y de puerto de exportación que tenemos en la zona de Sucre y en la zona de Bolívar. Eh, pero en general en el país, miren, Bogotá está siendo tremendamente afectada. Las cifras citadas por el sector de hidrocarburos en Colombia hablan de más de 30.000 empleos que se han perdido durante este gobierno, precisamente por el desincentivo a las actividades de exploración, la incertidumbre que se ha generado y por supuesto una apuesta en riesgo, digamos, de las inversiones, de grandes inversiones de largo plazo que han hecho las compañías y que por lo tanto las lleva a ser muy cautelosas y a tratar de contraer su operación al mínimo necesario para mantener su supervivencia en expectativa de que el país pueda retomar su rumbo. Esa más o menos es la situación del empleo, más de 30.000 empleos perdidos de manera directa en esta industria. 30.000 empleos es una cifra bastante escalofriante, Alejandro. ¿Por qué no se ve reflejado en los indicadores de empleo que saca el gobierno y que saca tanto pecho en los últimos meses y que están bajando la tasa de desempleo en Colombia? Bueno, porque el gobierno ha sido bastante sagaz en encubrir el impacto adverso que ha generado sobre todo en la economía, sobre todo en el país. Pero veamos el tema de empleo. Claro, cuando uno mira las cifras gruesas del DANE, uno dice, venga, el desempleo se ha mantenido en niveles históricos, incluso como tú lo dices, han dicho que han habido récords. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en el país en realidad? Si uno mira las mismas cifras del DANE en su interior y en el devenir histórico de lo que llevamos de este gobierno, ha habido una caída en el sector real de la economía, no solo en la industria petrolera. El sector de la construcción ha perdido más de 150.000 empleos y en muchos sectores, otra vez digo, reales de la economía. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno para encubrir en esto? Recuerden que este gobierno, secundado por este Congreso, aprobaron una reforma tributaria en el 2022 que ha hecho que el gobierno utilice todos esos recursos, además con un hueco fiscal enorme que se ha venido incrementando, con una ruptura de la regla fiscal, aunque quieran negarlo ahora, lo que han hecho es generar empleo público
que por concepto no es productivo ni sostenible en el tiempo. Entonces, de esa manera nos cuadran los números. Lo que se pierde en el sector real de la economía lo incrementan en el sector público con OPS, con empleo de mala calidad, pero bueno, es empleo y llena las cifras. Ojo con algo, el problema de fondo es que a los funcionarios públicos, a los maestros, a los trabajadores del Estado, se les paga con la plata de los impuestos que se generan en el sector real. Esta es una situación totalmente insostenible. De mantenerse una situación como esta en el muy corto plazo, lo que vamos a ver es una mayor depresión del sector productivo, menos impuestos recaudados y entonces un Estado que va a tener que imprimir dinero para tratar de cumplir sus obligaciones, generando una inflación y llevándonos a fenómenos, bueno, como lo que sucede en Venezuela, como lo que estuvo sucediendo en Argentina o como lo que pasa en otras latitudes donde la gente gana dinero que no le sirve para nada, porque simplemente erodaron la base productiva del país. Eso es lo que viene pasando en el país en cuanto al tema de empleo y la industria del petróleo no ha sido la excepción. Entonces sí, se enmascaran las cifras, pero el sector real es el que está poniendo las consecuencias de esta perversa política. El sector que realmente genera riqueza, prosperidad y desarrollo en el territorio. Así Eso es. claro, y bueno, este gobierno, como buen gobierno populista, le gusta tener a sus hordas bien tenidas allí para que luego hagan su comité de aplausos y puedan promover. Entonces, 30.000 empleos es escalofriante la cifra, de eso no se habla, pero hablemos de la producción petrolera. Ellos dicen que se ha mantenido la cantidad de barriles que se produce, pero sabemos que han parado el estudio y la exploración de nuevos afluentes o nuevos pozos, como se denomina coloquialmente. ¿Cómo está el tema de la producción, Alejandro? Exactamente igual, es la misma estrategia. Entonces, ¿qué sucede? Este gobierno, que tengo que decirlo aquí con absoluta claridad, no porque realmente sea comprometido con el ambiente, no porque esté muy preocupado por el cambio climático, sino porque sabe que destruyendo ciertos sectores claves de la economía, como la industria petrolera, el sector minero del carbón, o capturando los recursos de la salud, de las pensiones, lo que hace es concentrar el poder para poder eternizarse y establecer el régimen comunista que nos quiere imponer, decide no suscribir nuevos contratos de exploración. Eso es algo que no tiene un impacto inmediato y esto hay que explicarlo muy bien. Resulta que un proyecto típico, estándar en la industria petrolera se define que toma alrededor de 6 años para materializar la primera producción después de suscrito un contrato. Es decir, cuando se suscribe un contrato de exploración, empiezan unas actividades preliminares, unos estudios, luego unas actividades de exploración, adquisición sísmica, todos unos trabajos geológicos, luego una perforación de unos pozos estratigráficos y exploratorios per se para poder, en promedio, 6 años después, decir, aquí tenemos unas reservas y tenemos un recurso que podemos desarrollar y poner en el mercado para el beneficio de la economía. Pues bien, cuando se decide no firmar más contratos de exploración, por supuesto, la consecuencia no se va a ver al mes siguiente, porque también hay que entender que la industria petrolera es una gran bolsa en donde tenemos las reservas del país. Y en esas reservas, nosotros de esa bolsa estamos sacando todos los días. En Colombia sacamos 750.000 barriles y los estimados que hoy tenemos nos dicen que sacando 750.000 barriles de esa bolsa al día va a durarnos más o menos entre 5 y 6 años esa bolsa en desocuparse. Si uno no empieza a explorar ya, acuérdense del dato que les dije, en promedio son 6 años para poner la nueva producción en operación. Entonces, si uno no empieza a explorar ya, el hueco se empieza a ver 6 años después. Y si uno sigue produciendo al mismo ritmo y no explora, el riesgo empieza a moverse al futuro. Ahora, eso no sucede, el ejemplo de la bolsa es muy didáctico, pero eso no sucede tal cual como lo estoy diciendo, de que sea una bolsa a la que yo pueda sacarle indefinidamente 750.000 barriles, sino que eso tiene un proceso progresivo que se llama la depresión de los yacimientos, la depletación de los yacimientos. Es decir, los yacimientos se van agotando y ellos empiezan a decaer en su producción
de forma natural. Si uno quiere mantener la producción, empieza a producir unos barriles que son ineficientes, son muy costosos de producir, y eso es lo que le está pasando al país. En efecto, una de las estrategias del gobierno fue exigirle a Ecopetrol que produjera y produjera y produjera, incluso destruyendo valor, es decir, produciendo barriles muy caros para tratar de mantenerle al país el mensaje: tranquilos, seguimos produciendo los mismos 250,000, sin que fuésemos conscientes de que la bolsa se está desocupando. Pero peor aún, lo que sí han revelado los estados financieros de Ecopetrol es que las utilidades de la empresa se reducen. ¿Por qué? Porque aunque produce lo mismo que antes, es más caro producirlo por esos barriles adicionales que son, digamos, los ineficientes. Claro, esto tarde que temprano se empieza a ver, y de hecho, en el último informe del tercer trimestre de este año, fue notorio que además de la caída en las utilidades de la empresa, ya se empezó a ver la caída de la producción, porque ya se vuelve insostenible. Si siguen manteniéndola allí, entonces la caída de las utilidades es mucho peor. Entonces ellos están haciendo una administración muy sagaz de la empresa para hacernos creer que todo está bien, pero lo cierto es que el país está en un grave riesgo de pérdida de su soberanía energética, de su autosuficiencia en materia petrolera. Ya en materia gasífera la perdimos, ya tenemos un hueco de 25% de la demanda del gas en Colombia, con una proyección en los próximos años que puede llevarnos a más de la mitad de la demanda tener que ser atendida con gas importado. Y muy seguramente si no recuperamos de manera oportuna y efectiva la industria, vamos a tener una situación similar en el caso de combustibles líquidos, porque por supuesto del petróleo que producimos, cerca de entre 400 y 500,000 barriles hoy se destinan a la refinación para producir la gasolina y el diésel que el país necesita. Si nosotros caemos en producción, perdemos nuestras reservas, tendremos que importar ese crudo, y si hoy la gasolina y el diésel nos parecen caros, y lo son, sobre todo la gasolina en comparación con otras economías, pues va a ser peor, porque simplemente al tener que traer ese crudo importado nos resulta más caro, no paga regalías, no trae inversión extranjera directa, no paga impuestos en Colombia, no da empleo en Colombia, pero sí nos cuesta mucho más a los colombianos. Ok, Alejandro, bueno, también invitamos a los que están conectados a que dejen sus comentarios, a que le den compartir al video para que más personas puedan conectarse y ver esta transmisión. Alejandro, los temas que tú nos estás hoy alertando son muy preocupantes. Nos están maquillando las cifras, podríamos decirlo, en el mundo empresarial privado. Nos están maquillando las cifras porque nos están dando la misma cantidad de producción a un costo más alto, cuando una empresa, el principio básico de economía para que una empresa sea sostenible es producir al menor costo con la mejor calidad. Y acá nos están sacando un crudo que no es de la mejor calidad a un costo mucho más alto. Entonces, eso es bastante preocupante. Bueno, ¿qué propuestas se están presentando ustedes para proteger el empleo y fortalecer la productividad? Ustedes, desde el activismo, desde ese nuevo aire del sindicalismo que representa UTIPEC. Bueno, miren, definitivamente la recuperación del sistema económico colombiano, la puesta otra vez en marcha de la maquinaria de producción de valor para el país, que es la que genera oportunidades de empleo, que es la que genera oportunidades de emprendimiento, que es la que nos ayuda a todos volver a crecer, necesita la reactivación de la industria de los hidrocarburos. ¿Eso cómo se logra? Eso se logra primero garantizando seguridad integral. Seguridad integral significa seguridad física. Tenemos que volver a tener control territorial, como tenemos que reconocerlo. Miren, como en los años finales de los años 90, hay muchos territorios del país en donde el Estado perdió su control, donde el Estado está perdiendo su función elemental de garantizar la vida, honra y bienes de los colombianos, y donde se han fortalecido estos grupos criminales a los que este gobierno ha reconocido como actores legítimos en el proceso de la falsa paz total, que no ha traído más que miseria, dolor, pobreza e inseguridad para los colombianos. Entonces, necesitamos volver a reactivar los convenios entre la industria y las Fuerzas Armadas. Para eso se necesita
una seguridad jurídica para las Fuerzas Armadas. Miren, hoy es triste, Víctor. Hoy 3 o 4 individuos bloquean un campo, se atraviesan a la entrada de un campo. La empresa, como es lógico, invoca a las autoridades. Las autoridades dicen, mire, yo no puedo hacer nada, hay que esperar a que el alcalde establezca un puesto de mando unificado, se generen los espacios de conversación y negociación, y resulta que esta es una empresa que no puede parar. Cada hora que deja de producir un campo es una pérdida enorme, no solo para la empresa, para el país, deja de recibir regalías, para los trabajadores, porque vemos en riesgo la continuidad de nuestros empleos. Entonces, desde esa perspectiva, necesitamos garantizar una seguridad jurídica para que la fuerza pública pueda cumplir con su función constitucional, para que pueda someter a los bandidos, a los delincuentes, a los criminales y pueda proteger a las personas de bien, garantizarle los derechos a la inmensa mayoría de las personas de bien. Pero además de eso, de ese, digamos, control territorial de la seguridad física que debemos garantizar, es necesario generar seguridad jurídica. Las inversiones que se hacen en la industria petrolera son inversiones que se recobran en 30 años. Por esa razón, es necesario volver a pensar en unos contratos de estabilidad jurídica que le permitan a los inversionistas que quieran ayudarnos a recuperar la economía del país, que puedan tener tranquilidad de que las reglas con las cuales acometen sus inversiones se van a mantener en el tiempo. Eso es sano, eso es bueno para el país, eso es bueno para los inversionistas. Eso nos va a ayudar entonces a que se faciliten esas inversiones. Adicional a eso, es necesario reconfigurar la política tributaria que, recordemos, hoy y debido a la reforma tributaria del 2022, la industria petrolera tiene una sobretasa de renta que le hace pagar 50% de renta, comparado con el 35%, que ya de por sí es alto para el resto de las personas jurídicas y naturales del país. Entonces, es necesario reconformar ese government take y hacerlo atractivo para que los capitales que hoy están yendo a Guyana, que es un país que tiene una altísima prospectividad, que tiene unas reglas del juego claras, que no tiene grupos guerrilleros o grupos criminales disfrazados de grupos guerrilleros, pues tengan entonces un atractivo para decir, vamos a venir a Colombia, vamos a venir a invertir en Colombia, vamos a venir a ayudar a desarrollar los recursos hidrocarburíferos de Colombia. Por eso necesitamos hacer una reconformación de todo esto. Necesitamos hacer una gestión social efectiva para evitar la conflictividad que este gobierno se ha encargado de exacerbar. Por supuesto que es legítimo que los territorios donde se desarrolla la industria petrolera tengan expectativas, que esperen que esta industria les beneficie, les dé empleo, les adquiera bienes y servicios, que realmente esta industria venga y les traiga bienestar. Eso es válido, pero esto tiene que ser morigerado, porque en este momento hay una cultura de la rapiña y el saqueo, de una especie de extorsión, en donde la gente siente que quiere algo y entonces va y bloquea a la empresa para que la empresa le resuelva. No, el Estado es el que tiene que garantizar, digamos, la satisfacción de las necesidades básicas insatisfechas en el territorio. Quizá tendremos que hacer mecanismos como obras por impuestos, ¿cierto? En donde probablemente nosotros como empresa privada con mucha efectividad vamos a poder atender eso más rápido, pero eso tiene que estar debidamente reglamentado para poder ser correctamente ejecutado. Obras por regalías también es válido. Podemos desde la industria contribuir de manera más rápida a atender esas expectativas que tienen los territorios con sus regalías si logramos tener unos mecanismos que nos generen la suficiente confianza para todo eso. Y dicho todo eso, necesitamos definitivamente que Colombia entera entienda la importancia que tiene esta industria para que esas medidas que el nuevo gobierno adopte en Colombia, pues reciban un like permanente de parte de la sociedad colombiana, sabiendo todos los beneficios que tenemos. Y cierro con esto. Es súper importante no solamente retomar la firma de nuevos contratos
de exploración para yacimientos convencionales. Es necesario empezar a desarrollar nuestros yacimientos no convencionales. Y ojo, ojo, aquí quiero ser contundente, no como los tibios por ahí que andan diciendo, que ahora sí hagamos los pilotos. No, miren, ese fue el cuento con el cual en el gobierno de Duque embolataron al país y no permitieron el desarrollo de los yacimientos no convencionales. Pero es que hay que explicarle a Colombia. Colombia tiene unas expectativas de reservas de gas que puede multiplicar por 20 si desarrolla sus yacimientos no convencionales. Es la solución más rápida y más efectiva para resolver nuestra crisis actual que ha generado este gobierno en el tema de gas. Pero en el tema de petróleo podemos multiplicar por 6 o 7 veces nuestras reservas, desarrollando nuestros yacimientos no convencionales. Tenemos que fomentar el desarrollo de la cuenca offshore, es decir, la cuenca costa afuera del Caribe colombiano, en donde hay una promesa muy interesante de un desarrollo gasífero que puede no solamente contribuir a una mayor oferta nacional, sino a una oferta internacional de gas natural licuado, del desarrollo de un clúster de gasoquímica, de producción de fertilizantes desde el gas y de otros subproductos de la química del gas que se pueden desarrollar desde esta cuenca. Pero para todo eso se necesita un gobierno que no sea enemigo de la generación de valor, de la industria, del trabajo como el actual, sino uno que le apueste al desarrollo para beneficio de todos los colombianos, y eso es lo que tendríamos que hacer. Excelente, entonces necesitamos seguridad en los territorios, presencia del Estado, necesitamos una acción social, como tú lo decías, de las empresas, pero también en alianza con la sociedad civil. Necesitamos ser capaces de dejar el miedo de explorar nuestro subsuelo e incluso nuestra plataforma continental oceánica. Es que a nosotros nos han enseñado que Colombia empieza arriba en la Guajira y termina abajo en el Amazonas, pero Colombia empieza más de 2.000 millas náuticas hacia el interior de nuestros océanos. Así es, Y eso así es. yo soy un fiel creyente de que si los recursos naturales fueron puestos bajo el subsuelo por el creador y nos dio la inteligencia para explotarlos, hay que hacerlo de manera responsable, de manera, usemos un término que usan nuestros amigos progres, ecoamigable. Es De increíble acuerdo. que hoy, en pleno siglo XXI, con todo el avance de la industria, con todos los avances tecnológicos, todavía nos digan que no podemos explorar nuestras reservas petroleras y nuestras reservas de gas y todos los minerales que tenemos en el subsuelo colombiano. Entonces, preferimos hacer reformas tributarias, asfixiar la economía, que explotar nuestra riqueza en el subsuelo. Bueno, hace pocos días, este fin de semana, salió la encuesta Inbamer para Caracol y sus medios aliados y nos muestra un panorama político. Hoy está el señor Cepeda, el candidato de la extrema izquierda, que lo hemos visto sentado en mesas y en fotos con los enemigos de Colombia, con la extinta, entre comillas, FARC, yo digo más bien la modernizada FARC, con asientos en el Congreso y con brazo armado en la selva colombiana. Es el candidato que representa este espectro de la sociedad. Es un candidato que encarna a la Colombia que no fue escuchada, esa es una realidad también. Es el candidato que encarna a aquel colombiano que se sintió, digamos, estigmatizado por una clase política, ¿cierto? Hoy encabeza con un 30 y algo por ciento, lo sigue con un casi 20% a Abelardo de la Espriella, quien ha dicho públicamente que va a explotar el subsuelo colombiano y que esa va a ser la reforma tributaria que él va a hacer. ¿Cuál sería el panorama de Colombia en el lado que gane el señor de la izquierda o Abelardo, que representa el otro espectro de la política, que representa la defensa de la libertad, la defensa de la empresa privada, que representa la defensa de la familia, de las libertades, los principios fundacionales de una nación como la nuestra? ¿Tú cómo ves a Colombia en los próximos 4 años con el señor Cepeda o con Abelardo? Mira, Víctor, yo hace 4 años le dije a mis colegas del sector de hidrocarburos, cuidado, cuidado, porque si este gobierno llega, nuestra industria va a sufrir lo que nosotros no imaginamos. Y mucha gente me decía, no, Alejandro, ese tipo va a ser un mal gobernante, un mal gestor, quizá algo corrupto, pero eso 4 años se pasan rápido, esta empresa aguanta 4 años. Yo hoy tengo que decirles con la autoridad que me da el ver cumplido el vaticinio que les hice,
decirles que este país no aguanta 4 años más de un gobierno comunista como el que representaría Iván Cepeda. Claramente, lo que le va a pasar al país, para aquellos que también hace 4 años y hace un poco más decían que era de uribestias hablar del castrochavismo y de ponerle alguna otro nombre a la estrategia de los comunistas en Latinoamérica, del Foro de Sao Paulo, de la Mesa de Puebla, de todas estas iniciativas que se han ido materializando y que se han convertido en realidades. Y uno dice, carambas, es que Venezuela hace 25 años decía, no, Venezuela nunca será una Cuba. Y hoy está peor que Cuba en realidad. Hoy Colombia no podrá tener la excusa que podrán tener muchos venezolanos, que nos dirían, bueno, pues es que nunca habíamos visto eso. Bueno, hoy los colombianos lo hemos visto y lo hemos visto en varias latitudes. Y si nosotros elegimos ese camino, seremos tan víctimas como lo que hoy están viviendo los venezolanos. Tendremos que prepararnos para ver una diáspora, para que nuestros hijos tengan que irse a otros países a buscar fortuna, a buscar oportunidades. Muchos tendrán que ver a sus hijos ir a mendigar en un semáforo como hoy lo vemos en Colombia a muchas familias venezolanas desposeídas. Pero eso es lo que le espera al país. Y esto no es un drama, esto no es un... No, miren, esto es probado, es que esto es lo que ha sucedido. Y Colombia, si le quedaban dudas, lo ha experimentado en este gobierno. Es que este gobierno no vino simplemente a ser un mal gestor. Claro que ha sido un mal gestor. No vino a ser corrupto. El peor de los corruptos de lo que yo tengo memoria a mis 52 años. Yo, la verdad, no había visto un gobierno tan corrupto como este. Pero eso no es lo peor. Lo peor es lo que han venido construyendo. Es que yo otra vez les repito, ¿cuáles son las reformas sociales que ha hecho este gobierno? Una reforma tributaria que asfixia el sector productivo y que hace inviable la economía del país. Es hacia allá donde nos llevan los comunistas, a apoderarse de nosotros al esclavizarnos a empleo público, contratos públicos y subsidios. Eso es lo que ofrecen, que no dura. Ojo con eso, que no dura. Nosotros no vamos a tener el mismo tiempo de Venezuela para caer en la crisis. Es que Venezuela lo salvó la bonanza petrolera y eso les encubrió por muchos años la crisis. Bonanza petrolera y tampoco están explotando. Claro, pero ellos tuvieron una bonanza petrolera en el 2000, en la primera década de este siglo. O sea, los primeros 10 años del gobierno comunista de Venezuela no se notaron. La gente estaba contenta con sus cajitas CLAP y todas esas cosas y la hiperinflación, pero el régimen seguía recibiendo recursos de la industria petrolera. Pero como eso no es sostenible, colapsaron su propia industria y hoy tienes toda la razón. El país con las mayores reservas petroleras de crudo pesado del mundo hoy es deficitario en energía. Y eso sucede precisamente porque estos regímenes son inviables. Pero lo que quiero decir es que Colombia no va a tomar 25 años para estar tan mal como Venezuela. Va a ser mucho menos tiempo. ¿Por qué? Porque primero estos han aprendido la fórmula de apoderarse de la nación. Reforma tributaria que asfixia el sector productivo. Reforma a la salud, que miren, no digan que es que yo estoy inventando algo. Escuchen el discurso de Gustavo Petro el primer 1 de mayo que fue presidente. Lo dijo allá en el balcón. Es que la reforma de la salud se trata de quitarle el dinero de la salud a los privados. ¿Para dárselo a quién? ¿A ellos? Claro, porque de esa manera esclavizan a la nación, la controlan. Una reforma pensional que sigue allí en el suspenso de que si va o no va, pero que en últimas no solamente le roba el ahorro pensional a los trabajadores colombianos, priva a los jóvenes del futuro a llegar a tener una pensión, sino que otra vez captura los recursos en organizaciones estatales controladas por ellos, que son las que, en mi opinión, están dando el resultado que hoy vemos en esa encuesta. A mí no me sorprende. Yo me mantengo optimista y yo creo que Colombia
va a ser capaz de reflexionar y va a ser capaz de elegir bien. Pero no me extraña el resultado de la encuesta, que de pronto puede haber un cierto grado de exageración. Me acordaba hoy de Álvaro Gómez Hurtado, que decía que las encuestas son como la longaniza, son sabrosísimas, pero mejor no preguntar cómo se elaboran. Entonces, pero no me sorprende que esta gente esté teniendo un potencial electoral importante, porque es que miren, tienen mucho dinero que le han capturado a cada colombiano a través de los impuestos expropiatorios que tienen, a través de la corrupción con la que financiaron las famosas reformas sociales que pasaron por el Congreso y que por supuesto hoy tienen en casa por cárcel a dos exministros de este gobierno, que se eligieron fraudulentamente, como también en los últimos días quedó evidenciado. Entonces, todas estas cosas hacen que estos individuos tengan un clientelismo absurdo. Se calculan 500,000 las nuevas OPS, las órdenes de prestación de servicio, con la que le han dado empleo a algunas personas, que por supuesto uno puede entender, son personas que antes estaban desempleadas y ahorita tienen una oportunidad de empleo, pero que tienen que ser lo suficientemente racionales para darse cuenta que eso es pan para hoy y hambre para mañana, que eso no se va a sostener en el tiempo. Es que hablen con los venezolanos. Miren, yo hace poco conocí una señora venezolana pensionada, con dos casas en Venezuela. Tenía una casa en Caracas y otra casa en Isla Margarita. Y vivía bien. Hoy su pensión no le alcanza para una cubeta de huevos. Eso es lo que le espera al empleo público, a los subsidios, lo que les pasó a los argentinos. Es que los argentinos eligieron a Milei porque todos tenían subsidios, pero los subsidios no alcanzaban para nada, porque eso no es sostenible. Entonces sí, yo sí lo que creo es que el país tiene que entrar en reaccionar frente a esto y no dejarse engañar, no pensar que realmente estos les van a poner a vivir sabroso. Los únicos que están viviendo sabrosos son ellos. Sí, señor. Exactamente, pero el grueso de la sociedad sí les están dando un contentillo hoy, pero mañana lo que le viene al país es hambre, porque a esos empresarios que tanto odian en este gobierno son los que mueven la economía del país, son los que más pagan impuestos, son los que financian la salud, las pensiones, la educación, todo lo que no alcanza a cubrir los sistemas viene del fisco y ese fisco se nutre es del sector productivo real. Somos los trabajadores y los empresarios del mismo lado de la mesa los que generamos ese valor y es a esos a los que está persiguiendo este gobierno. Entonces, definitivamente, si ese camino se materializara, es muy triste, pero Colombia, sin duda alguna, se va a ir por el abismo del socialismo del siglo XXI, del que ya han probado la tragedia que significa naciones como Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Argentina. Por otro lado, yo siento que sí hay una oportunidad. Si el país mira hacia una propuesta en la cual los valores se recuperen, porque no nos olvidemos que una de las características que ha tenido este gobierno es la destrucción de los valores tradicionales. Es que el individuo ese que dice que gobierna, más bien desgobierna el país, ande caminando por Panamá con un trans, no es casualidad. Eso es un mensaje para destruir los valores de la sociedad. Que su familia esté tan rota como para que él diga que al hijo no lo crió y que ya no está viviendo, que ya la esposa no es la esposa y todas esas cosas, lo único que está haciendo es destruyendo la estructura de la base de la sociedad. Porque, ojo, cuando destruyen nuestros valores, nos vuelven frágiles y nos someten con mayor facilidad. Y eso es lo que están buscando. Entonces, un nuevo gobierno que le apueste a recuperar los valores que no solamente le han dado una oportunidad de crecimiento a Colombia, sino a todo el mundo occidental, a la sociedad occidental desde la visión judeocristiana, es un gobierno que nos puede traer esperanza. Pero además que desde esa misma plataforma sea un gobierno que vea un Estado pequeño, enfocado a sus funciones básicas, a la seguridad y a la justicia. Eso nos va a dar oportunidades a los individuos, a las personas, al sector privado, a poder tener
emprendimiento, a poder tener empleo decente, a ser libres para que desde nuestro trabajo digno podamos cumplir nuestros sueños. Eso sí es una esperanza para Colombia. Y yo estoy convencido que una propuesta como esa va a tener el respaldo de los buenos aliados internacionales. Yo estoy convencido que nuestra seguridad en el país se va a recuperar en la medida en que en un nuevo gobierno se restablezcan las cooperaciones con los Estados Unidos, con Israel en materia de seguridad, en materia comercial. Allí es donde nosotros tenemos que buscar oportunidades. No nos dejemos echar cuentos. El mercado chino es enorme, pero no tiene ni de lejos el potencial de pagarnos también, de reconocer también el talento y lo que hacemos en Colombia, como sí lo puede hacer los Estados Unidos, en donde tenemos una oportunidad muy grande de poder apalancar nuestra economía. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí tenemos que tener claridad. El país no tiene más oportunidades. En mi opinión, políticamente hablando, si le entregamos otro periodo a estos comunistas que hoy destruyen el país, tenemos que reconocer que el futuro de Colombia es tan oscuro, tan doloroso y tan triste como el que hoy está viviendo Venezuela y seguramente otros tendrán que estar haciendo lo que hoy nosotros deseamos por Venezuela, que venga algo excepcional que les ayude a ser libres de esa tragedia que están viviendo. Alejandro, tenemos hoy en Colombia para mí solo dos escenarios. El extremismo ideológico del socialismo del siglo XXI, representado en el señor Cepeda. Estoy basándome en la última encuesta. Y tenemos por este lado ese sentido de patriotismo, de nación, de principios básicos de una nación, de soberanía, de república, porque estos son los principios básicos republicanos de sostener una república. Colombia tendrá que tomar una decisión y los diferentes sectores políticos que estamos de este lado de la historia, del lado opuesto al socialismo del siglo XXI, pues tendremos que ser capaces de dejar los intereses a un lado y pensar en el país. Creo que ese va a ser el gran reto. Bueno, Alejandro lleva más de 10 años defendiendo la industria desde la empresa misma. ¿Qué se viene para los próximos años, Alejandro? ¿Desde qué atril o desde qué micrófono quieres seguir defendiendo la industria y el país? Bueno, Víctor, desde el lugar donde estemos lo haremos, pero la apuesta concreta que tenemos hoy es que hemos tomado una decisión, en primer lugar, pidiendo la dirección de Dios, buscando su guía permanentemente en el seno de mi familia, en el respaldo de mi organización, de la Unión de Trabajadores de la Industria Petrolera y Energética de Colombia, en otras organizaciones que nos apoyan y respaldan, en una gran cantidad de buenos amigos de la industria, del sector creyente de Colombia, de los trabajadores, de los sindicatos que sí quieren desarrollar el país para bien. Hemos tomado la decisión de ir al Senado de la República. Creemos que ese es un escenario desde el cual tenemos la posibilidad de levantar más alto nuestra voz para defender los valores y los principios, para ser la voz de aquellos defensores de la vida, la familia y la libertad. Vamos al Senado a ser la voz de aquellos que creemos que el trabajo formal durante toda la vida productiva de las personas en Colombia es la solución estructural de los problemas, de la mayor parte de los problemas sociales en el país. Y por eso vamos a ir a promover una gran reforma, no para darle migajas a los trabajadores, a los pocos trabajadores que hoy tienen trabajo formal, sino para promover el trabajo formal universal en Colombia, para sentarnos del mismo lado de la mesa con los empleadores y reconocernos como responsables de reconstruir a esta nación y que de esa manera tengamos que ofrecerle a las siguientes generaciones. Y por supuesto, esto va de la mano con la promoción de la reactivación efectiva y oportuna de la industria de los hidrocarburos y de todo el sector minero energético tradicional, que es el estartazo que necesita la economía colombiana, la atracción de inversión extranjera para mover los otros sectores de la economía, para producir esa reforma productiva,
social, fiscal que necesita el país de cara a los retos del siglo XXI. Así que estamos convencidos de que mediante la actividad legislativa, por supuesto, la defensa de esas pretensiones legislativas adversas que siguen promoviendo en el Congreso de la República, a través del control político a un nuevo gobierno, vamos a poder seguir contribuyendo a que Colombia sea lo que puede y debe ser, y es el mejor país del mundo. Yo estoy convencido de eso y creo que podemos hacerlo unidos, podemos hacer eso. Bueno, ya escucharon, Alejandro Ospina postula su nombre al Congreso de la República, a un escaño en el Senado de la República. ¿Por qué partido vas a aspirar, Alejandro? Vamos a estar con Salvación Nacional. Ok. Bueno, ya saben, pronto saldrá la lista de Salvación Nacional. Aquellos que necesitan y quieren tener una voz que defienda los principios básicos de una sociedad, la vida, la familia, la libertad, la empresa privada como generador de desarrollo. Aquellos que creemos que hay que cuidar y proteger la industria mineroenergética en el país, pues van a tener la posibilidad de conocer más a Alejandro, de que puedan consultar sus redes sociales, conocer sus propuestas. Y si ustedes, al igual que yo, sienten que Alejandro es una voz que puede hablar por ustedes, aquí tienen a un amigo, a alguien que conocemos hace años, que viene dando una batalla desde lo cultural, desde lo legal y desde los demás espectros de la sociedad por mantener en pie a esta nación y a su industria número uno. Alejandro, gracias por aceptar la invitación. Esperamos que una vez seas candidato podamos tener un espacio para escuchar tus propuestas más desglosada y poder conocer más de quién es Alejandro Ospina. Gracias por aceptar la invitación y por conectarte a este espacio que hemos creado para eso, para que la gente conozca las diferentes opciones que hay en el Congreso de la República, desde el lado de los que piensan como nosotros y ven al país como nosotros, de los que estamos del lado correcto de la historia, hacia los progres les duela. Gracias por aceptar la invitación. Víctor, gracias a ti, y solamente me resta invitarlos a que visiten Alejandro Ospina, con la doble O, alejandroospina.com. En ese sitio van a poder conocer más de mí, de esta propuesta que estamos haciendo. Van a poder hacerse parte del grupo de amigos de Alejo, que es una iniciativa que hemos estado desarrollando para poder mantenerles informados, para contarles todos, para guiarlos hacia nuestras redes sociales y de esa manera unirnos. En el 2011 funcionó, salvamos una empresa. En el 2021 advertimos que teníamos que hacerlo y probablemente muchos no creyeron que fuera posible y hoy estamos en este problema. Pero de seguro, desde el 2026, unidos del mismo lado de la mesa, vamos a poder recuperar a nuestro país y hacerlo lo que puede y debe ser. Así que por ahí los espero. Un abrazo, cuídense mucho, Dios los bendiga. Muchas gracias, Alejandro. Dios se bendiga a ti también.